Terapia empírica de la meningitis pediátrica. La meningitis bacteriana es una causa importante de morbilidad y mortalidad en niños, con aproximadamente 1,2 millones de casos al año en todo el mundo, lo que resulta en 135.000 muertes. El mecanismo fisiopatológico implica la invasión de la barrera hematoencefálica por patógenos, lo que provoca inflamación y daño al sistema nervioso central. Los enfoques diagnósticos clave incluyen la punción lumbar y el análisis del líquido cefalorraquídeo, iniciando rápidamente la terapia antibiótica empírica según las pautas específicas de la edad. La estrategia de manejo principal implica la administración de ceftriaxona y dexametasona, con regímenes de dosificación adaptados a la edad y el peso del paciente. Puntos clave. Note: la incidencia de meningitis bacteriana en niños menores de 18 años es de aproximadamente 10 a 20 casos por 100.000 habitantes al año. La ceftriaxona se administra a dosis de 100 mg/kg/día, dividida en 2 dosis, durante 10 a 14 días en niños con meningitis bacteriana. La dexametasona se administra a una dosis de 0,15 mg/kg cada 6 horas durante 2 a 4 días en niños con meningitis bacteriana. La sensibilidad del cultivo de líquido cefalorraquídeo, LCR, para diagnosticar meningitis bacteriana es del 80 a 90%. La especificidad del cultivo de LCR para diagnosticar meningitis bacteriana es del 100%. La tasa de mortalidad por meningitis bacteriana en niños es aproximadamente del 5 al 10%. El riesgo de secuelas neurológicas en los supervivientes de meningitis bacteriana es del 10 a 20%. La Academia Estadounidense de Pediatría, AAP, recomienda la terapia antibiótica empírica para todos los niños con sospecha de meningitis bacteriana. La Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas, IDSA, recomienda el uso de ceftriaxona y dexametasona como tratamiento de primera línea para la meningitis bacteriana en niños. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que el 50% de los casos de meningitis bacteriana en niños son causados por Streptococcus pneumoniae. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, recomiendan la vacunación contra Haemophilus influenzae tipo B, IP, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis para prevenir la meningitis bacteriana en los niños. Descripción general y epidemiología. La meningitis bacteriana es una infección grave y potencialmente mortal que afecta las meninges, las membranas protectoras que rodean el cerebro y la médula espinal. Se estima que la incidencia mundial de meningitis bacteriana en niños menores de 18 años es de 10 a 20 casos por 100.000 habitantes por año, lo que resulta en 135.000 muertes al año. En los Estados Unidos, la incidencia de meningitis bacteriana en niños es de aproximadamente 5 a 10 casos por 100.000 habitantes por año, con una tasa de mortalidad del 5 al 10%. La carga económica de la meningitis bacteriana es significativa, con costos anuales estimados en $1.400 millones solo en los Estados Unidos. Los principales factores de riesgo modificables de la meningitis bacteriana incluyen la falta de vacunación, la exposición a personas infectadas y afecciones médicas subyacentes como la anemia falciforme o la inmunodeficiencia. Los factores de riesgo no modificables incluyen la edad, con la mayor incidencia de meningitis bacteriana en niños menores de 2 años, y el sexo, siendo los hombres más afectados que las mujeres. Fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico de la meningitis bacteriana implica la invasión de la barrera hematoencefálica por patógenos, lo que provoca inflamación y daño al sistema nervioso central. Las causas más comunes de meningitis bacteriana en niños son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B, IP, y Neisseria meningitidis. Estos patógenos colonizan el tracto respiratorio superior y pueden invadir el torrente sanguíneo, cruzando la barrera hematoencefálica para infectar las meninges. La respuesta inflamatoria a la infección conduce a la producción de citoquinas proinflamatorias, que pueden causar daño al cerebro y la médula espinal. El cronograma de progresión de la enfermedad de la meningitis bacteriana es rápido, y los síntomas se desarrollan durante varias horas o días. Las correlaciones de biomarcadores, como los niveles elevados de lactato e interleucina, 6 en el LCR, pueden ayudar en el diagnóstico y seguimiento de la gravedad de la enfermedad. Presentación clínica.
La presentación clásica de meningitis bacteriana en niños incluye fiebre 90%, dolor de cabeza 80% y rigidez de cuello 70%. Las presentaciones atípicas, especialmente en ancianos, diabéticos e individuos inmunocomprometidos, pueden incluir alteración del estado mental, convulsiones y déficits neurológicos focales. Los hallazgos del examen físico incluyen rigidez de nuca, 90%, signo de Brudzinski 80% y signo de Kernig 70%. Las señales de alerta que requieren acción inmediata incluyen dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello y alteración del estado mental. Los sistemas de puntuación de la gravedad de los síntomas, como la escala de coma de Glasgow, pueden ayudar a evaluar la gravedad de la enfermedad y controlar la respuesta al tratamiento. Diagnóstico. El algoritmo diagnóstico paso a paso de la meningitis bacteriana incluye punción lumbar y análisis del LCR, con una sensibilidad del 80 a 90% y una especificidad del 100%. Los exámenes de laboratorio incluyen cultivo de LCR, tinción de Gram y PCR para patógenos comunes. Las imágenes, como la tomografía computarizada CT o la resonancia magnética MRI, pueden ayudar a diagnosticar complicaciones como absceso cerebral o derrame subdural. Los sistemas de puntuación validados, como la puntuación de meningitis bacteriana, pueden ayudar a diagnosticar la meningitis bacteriana. Una puntuación de 2 o más indica una alta probabilidad de enfermedad. El diagnóstico diferencial incluye meningitis viral, encefalitis y hemorragia subaracnoidea, con características distintivas que incluyen el perfil del LCR y los hallazgos en las imágenes. Manejo y tratamiento. La estabilización de emergencia incluye asegurar las vías respiratorias, la respiración y la circulación, con parámetros de monitoreo que incluyen signos vitales, estado neurológico y resultados de laboratorio. Las intervenciones inmediatas incluyen la administración de terapia antibiótica empírica y dexametasona. La ceftriaxona se administra a dosis de 100 mg/kg/día, dividida en 2 tomas, durante 10 a 14 días en niños con meningitis bacteriana. La dexametasona se administra en dosis de 0,15 mg/kg cada 6 horas durante 2 a 4 días. El mecanismo de acción de la ceftriaxona implica inhibir la síntesis de la pared celular, mientras que la dexametasona reduce la inflamación y el edema cerebral. El cronograma de respuesta esperado incluye la mejora de los síntomas dentro de 24 a 48 horas, con parámetros de monitoreo que incluyen cultivo de LCR y resultados de PCR. Key Points: embarazo. La ceftriaxona es segura durante el embarazo con una categoría de seguridad B, mientras que la dexametasona está contraindicada en el embarazo debido al riesgo de supresión suprarrenal fetal. Enfermedad renal crónica. Se requieren ajustes de dosis de ceftriaxona en pacientes con aclaramiento de creatinina 30 ml/min, con una dosis recomendada de 50 mg/kg/día. Insuficiencia hepática. La ceftriaxona no está contraindicada en la insuficiencia hepática, mientras que la dexametasona requiere ajustes de dosis en pacientes con enfermedad hepática de clase C de Child-Pugh. Ancianos 65 años se recomiendan reducciones de dosis de ceftriaxona en pacientes de edad avanzada debido a la disminución de la función renal, con una dosis recomendada de 50 mg/kg/día. Complicaciones y pronóstico. Las principales complicaciones de la meningitis bacteriana incluyen convulsiones, 10 a 20%, absceso cerebral, 5 a 10% y derrame subdural, 5 a 10%. Los datos de mortalidad incluyen una tasa de mortalidad a 30 días del 5 a 10%, con una tasa de mortalidad a un año del 10 a 20%. Los sistemas de puntuación de pronóstico como la escala de coma de Glasgow pueden ayudar a predecir el resultado. Una puntuación de 3 o menos indica un mal pronóstico. Los factores asociados con un mal resultado incluyen el retraso en el diagnóstico, las condiciones médicas subyacentes y la presencia de complicaciones. Avances recientes y terapias emergentes, 2020 a 2024. Las nuevas aprobaciones de medicamentos incluyen el uso de la vacuna meningocócica del serogrupo B, y hay ensayos clínicos en curso, NCT 04244444, que investigan la eficacia de nuevas terapias con antibióticos.
Las directrices actualizadas de la IDSA recomiendan el uso de ceftriaxona y dexametasona como tratamiento de primera línea para la meningitis bacteriana en niños. Las técnicas quirúrgicas emergentes incluyen el uso de intervenciones neuroquirúrgicas para el absceso cerebral y el derrame subdural. Educación y asesoramiento al paciente. Los mensajes clave para los pacientes incluyen la importancia de la vacunación, el reconocimiento de los síntomas de la meningitis bacteriana y la búsqueda de atención médica inmediata si se presentan síntomas. Las estrategias de cumplimiento de la medicación incluyen tomar todas las dosis prescritas de terapia con antibióticos, con signos de advertencia que requieren atención médica inmediata, como dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello y alteración del estado mental. Los objetivos de modificación del estilo de vida incluyen lograr una cobertura de vacunación del 90% para IV y la vacuna neumocócica conjugada, con recomendaciones de cronogramas de seguimiento que incluyen visitas de rutina de mantenimiento de la salud. Perlas clínicas. Note: la tríada clásica de meningitis bacteriana incluye fiebre, dolor de cabeza y rigidez en el cuello con una sensibilidad del 80 a 90%. La ceftriaxona es el tratamiento antibiótico preferido para la meningitis bacteriana en niños, con una dosis de 100 mg/kg/día dividida en 2 tomas. La dexametasona reduce la inflamación y el edema cerebral, con una dosis recomendada de 0,15 mg/kg cada 6 horas durante 2 a 4 días. La escala de coma de Glasgow puede ayudar a evaluar la gravedad de la enfermedad y monitorear la respuesta al tratamiento. Una puntuación de 3 o menos indica un mal pronóstico. La vacunación contra patógenos comunes es la forma más eficaz de prevenir la meningitis bacteriana, con objetivos específicos que incluyen una cobertura de vacunación del 90% para IV y la vacuna neumocócica conjugada. La IDSA recomienda el uso de ceftriaxona y dexametasona como tratamiento de primera línea para la meningitis bacteriana en niños, con agentes alternativos y estrategias combinadas disponibles para casos de resistencia o alergia. Es posible que se requieran intervenciones neuroquirúrgicas para el absceso cerebral y el derrame subdural, con una tasa de mortalidad del 5 al 10% para estas complicaciones. La carga económica de la meningitis bacteriana es significativa, con costos anuales estimados en $1.400 millones solo en los Estados Unidos. La OMS estima que el 50% de los casos de meningitis bacteriana en niños son causados por Streptococcus pneumoniae, siendo la vacunación contra este patógeno una estrategia de prevención clave. Referencias. 1. Palivou M. et al. Informe de un caso de meningitis por salmonela entérica en un lactante, una entidad rara que no debe olvidar. Dianas farmacológicas para trastornos infecciosos. 2025, 25, 1E2504242293335. MID, 38676483, https://pubmed.bi.nih.gov/38676483 cerrar paréntesis. DOI 10.21741861526620620404040205040075076. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.